Mi nombre es Mati, 10º Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Neco. Y hoy te contaré sobre la historia de la antigua Roma. ¿Dónde y cuándo surgió la civilización romana? Los romanos vivieron hace tanto tiempo que cuesta creerlo. Empezaron a construir su civilización hace más de 2700 años, en el año 753 a.C. Su ciudad más importante, el corazón de todo, era Roma. Desde allí, con un ejército súper fuerte, se hicieron dueños de muchísimas tierras. Eran tan buenos guerreros que nadie los paraba, y su imperio se hizo enorme, como si fueran los reyes de gran parte del mundo antiguo. Etapas de la antigua Roma. La monarquía, desde el año 753 a.C. al 509 a.C. Al principio de todo, Roma fue gobernada por reyes. A esta primera etapa se le conoce como la monarquía y duró más de 200 años. Hubo 7 reyes en total. El primero de todos fue el más famoso, Rómulo. Según el mito de la fundación de Roma, los gemelos Rómulo y Remo fueron rescatados del río Tíber por una loba que los amamantó y los cuidó. Al crecer, Rómulo fundó Roma y fue el primer rey. La República, desde el año 509 a.C. al 27 a.C. Después de la monarquía, los romanos decidieron que ya no querían reyes. Querían gobernarse a sí mismos. Así nació la República. En esta etapa, el poder lo tenían los senadores, que eran personas muy sabias y con experiencia, y también unos líderes llamados cónsules. Durante ese tiempo, el ejército romano se volvió superpoderoso y conquistó muchísimas tierras. El imperio. Desde el año 27 a.C. al año 476 después de Cristo. La siguiente y última etapa fue la más grande y poderosa de todas, el imperio. En esta época, Roma ya no tenía cónsules ni senadores como jefe, sino que era gobernada por un solo líder, el emperador. El primero de ellos fue un hombre llamado Augusto. El imperio romano se hizo tan grande que se extendió por casi toda Europa, además de partes de Asia y África. Geografía y clima. Italia es un país con forma de bota. Este país está rodeado por 3 mares azules, el mar Adriático, el Jónico y el Tirreno. En este país está ubicada Roma, rodeada por montañas gigantes como los Alpes y los Apeninos, pero también valles verdes y playas preciosas. La increíble ciudad de Roma está en un lugar especial, sobre 7 colinas y al ladito de un río, el Tíber. Gracias a todas esas montañas, valles, ríos y costas, los romanos tenían de todo. Podían cultivar la tierra, pasear por valles llenos de árboles y también disfrutar de la playa. Y el clima era fantástico, un clima cálido y soleado. Recursos naturales. Gracias a sus montañas y sus valles, los romanos tenían muchísimos recursos naturales. Las montañas estaban llenas de árboles, así que tenían madera para construir casas, barcos y hasta muebles. También sacaban metales importantes como el hierro, que usaban para hacer herramientas y las armas de su poderoso ejército. Los valles y las zonas cercanas a los ríos como el río Tíber eran perfectos para cultivar. Allí sembraban trigo,
para hacer pan, olivos para el aceite y uvas para el vino. Comían muy rico. También criaban animales. Las ovejas, cabras, vacas y cerdos les daban leche, lana, carne y cuero. Eran muy importantes para su día a día. Los 3 mares que rodeaban la península les daban peces para comer y también les ayudaban a comerciar con otros pueblos, llevando y trayendo cosas en sus barcos. Y no olvidemos el clima cálido y soleado. Era ideal para que todo esto creciera y para que los romanos tuvieran una vida agradable al aire libre. La geografía de Roma no solo la hacía un lugar bonito, sino también muy rico en recursos para que su civilización creciera y fuera tan poderosa. Mar Mediterráneo, Mare Nostrum. ¿Sabe por qué los romanos le decían al mar Mediterráneo el Mare Nostrum? Esto significa nuestro mar. Ellos lograron conquistar todas las tierras que estaban a su alrededor, así que era como si el mar fuera de ellos. Tener el control de este mar era súper importante. Era su autopista gigante. Por allí viajaban sus barcos para llevar y traer de todo: comida, telas, especias y hasta animales. El Mare Nostrum era su ruta de comercio principal, lo que lo hizo muy ricos. Pero no solo eso, también era la forma más rápida de moverse. Así, los mensajes y el ejército romano podían viajar de un lado a otro del imperio sin problemas. Era como su gran camino de comunicación. Sociedad. La sociedad de la antigua Roma era como una gran pirámide. En la cima, un pequeño grupo llamado patricios controlaba el poder. Eran familias nobles y ricas. Debajo de ellos estaban los plebeyos. La mayoría de la población eran campesinos, comerciantes, artesanos, pescadores y soldados. Y en la base de la pirámide estaban los esclavos, que no tenían libertad. Eran esclavos por ser hijos de otros esclavos, por ser prisioneros de guerra o por no pagar deudas, y se dedicaban a ser sirvientes o construir los caminos o acueductos. Las casas de los romanos. Los romanos tenían 2 tipos de casa, dependiendo de su nivel en la sociedad. Las familias patricias vivían en la domus, que era una casa tan grande y elegante que parecía un palacio. En el centro tenían un patio sin techo llamado atrio. Por ahí entraba la luz del sol y hasta el agua de lluvia que caía en una piscina especial. Tenían muchas habitaciones con mosaicos brillantes en el piso y pinturas increíbles en las paredes. Además, tenían sus propios jardines y hasta calefacción, que para esa época era un verdadero lujo. Ahora viajemos al otro lado de la ciudad. Aquí están las insulae. Piensen en ellas como grandes edificios de apartamentos de varios pisos, un poco como los de hoy, pero sin ascensor. La mayoría de la gente vivía aquí, familias plebeyas y esclavos. Eran casas pequeñas, ruidosas y muy juntas. No tenían baños ni cocinas privadas, así que todos compartían los espacios comunes. Tenían que tener mucho cuidado con el fuego, porque como eran de madera y ladrillos, se podían incendiar fácilmente. Legado. ¿Sabías que muchas cosas de nuestra vida diaria son un regalo de la antigua Roma? El Imperio Romano no solo nos dejó ruinas, sino un legado que define nuestro mundo moderno. Aquí está un resumen de lo más importante. Ellos crearon el derecho romano, que es la base de casi todas las leyes de hoy, un sistema de leyes justo y organizado que sentó las bases de la justicia moderna.
su idea de la república con un senado y representantes del pueblo fue la inspiración para muchas democracias actuales. Un lugar importante donde se desarrollaba gran parte de la vida política de los romanos era el foro, que era como el parque central o la plaza principal del pueblo. Era un espacio al aire libre donde todos los romanos podían reunirse. Allí había muchos edificios diferentes, templos para rezar, tiendas para comprar y vender cosas. En el foro estaba la curia, donde se hacían los juicios y se reunía el Senado, que era un grupo de personas mayores y muy sabias que ayudaban a gobernar el pueblo. Su arquitectura. Los romanos eran ingenieros geniales. Construyeron una red de carreteras que conectaba todo el imperio, muchas de las cuales aún existen. Crearon los acueductos para llevar agua a sus ciudades y los baños públicos para la higiene de todos. Edificios como el Coliseo, los Arcos de Triunfo y las basílicas que luego se convirtieron en iglesias. Los teatros, el circo romano, que eran donde hacían espectáculos como carreras en carros, son un testimonio de su ingenio y la durabilidad de sus construcciones. El idioma. El latín. El idioma de los romanos no se murió, se transformó y es la base de las llamadas lenguas romance, como el español, el francés, el italiano y el portugués. Y el alfabeto que usamos hoy en día, el alfabeto romano, es también un regalo de su civilización. Además, su rica literatura, mitología y filosofía siguen siendo estudiadas en todo el mundo. La hora del test. Veamos qué aprendimos.